Muy buenos días, tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy tenemos el placer de recibir a Cintia del Carmen Molano, que nos va a hacer favor de platicarnos su experiencia, además que, bueno, tiene un extenso currículum que me voy a permitir leerles a continuación. Es Cintia Molano Serna, mexicana, persona con discapacidad y conferencista, presidenta de la Asociación de Gente Pequeña en Coahuila, secretaria del Consejo Nacional de Gente Pequeña en México, titular de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de Gente Pequeña, diputada suplente federal y fue la primera mujer y persona de talla baja que gana una candidatura. Defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad y activista desde el 2015. Entre sus logros ha sido el presentar como activista la ley de discapacidad en el estado de Coahuila, siendo este el tercer estado en aprobarlo, presentar la ley del escalón universal, donde todo lugar público y privado deberá contar con un escalón fijo o móvil para atención de las personas de talla baja, siendo esta iniciativa y ley la primera en todo el país. Entre otros, otros logros, también están los dos pabellones únicos a nivel mundial donde se sensibiliza a las personas de talla promedio a comprender el mundo de las personas de talla pequeña. Es locutora de radio del programa Virtudes, donde se tocan temas de personas con discapacidad. También participa en un programa llamado Ojo con estas mujeres. Son mujeres de talla baja de distintos países platicando sobre diferentes temas de la actualidad. Y lo más importante es que es mamá de el querido Abraham, que ahorita yo creo que ya está en brazos de Morfeo porque estamos grabando de noche. Pero muchísimas gracias, Cintia, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Activa tu micrófono, Bien por inteligente favor. yo, ¿verdad? Me pasa bien seguido con el programa Ojo con estas mujeres. Bien seguido, el hablar y tener el micrófono apagado. Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo contenta de estar aquí. Bueno, fuera que ya estuviera en brazos de Morfeo, aquel tiene más energía que yo. Ahorita, gracias a Dios, le dije a la compañera, báñalo a esta hora para que no salga, porque si no, es capaz. Pues sí, fíjate que a pesar de todo eso que platica de mí, me he dividido en muchas cosas y pues bueno, estoy aquí encantada de platicar un poco sobre mi condición, sobre la lucha de las personas de talla baja, porque aunque no creas, tenemos muy poco, está alzando la voz por toda esta gente. Pues adelante, el foro es tuyo, te escuchamos. Pues bueno, platicarte un poco sobre las personas de talla baja. Yo tengo, es enanismo, mi condición es enanismo. El tipo de enanismo que yo tengo es acondroplasia. Este tipo es un gen, es el del crecimiento, como la hormona del crecimiento, el problema, y existen más de 400 tipos de displasia. A cualquiera le puede pasar, Miros, a cualquiera. Es un gen, es la malformación, el mío, como les decía, es acondroplasia. Y tenemos ciertas características, ¿no? Para ser persona de talla baja, es de 1,40 para abajo, con malformaciones, ¿verdad? Porque pues, en ciertos estados de la República, la gente es como muy chaparrita, pero no entra dentro de las personas de talla pequeña, ¿verdad? Entonces, pues eso es talla baja. Hace 35 años empezó una pareja, Margarita y Lalo, alzando la voz por las personas de talla pequeña. Antes era muy difícil cuando no había redes. Ellos nos comentaban que tocó y había gente que no les abría, que la gente no les quería abrir. Entonces, ha sido un tocar que existe el Consejo Nacional de Gente Pequeña, somos los primeros en generar un Consejo Nacional donde hay diferentes representantes de Estado, cada uno de ellos hace su labor en el Estado y en mi caso pues tengo lo que es Coahuila. Fui la presidenta del Consejo Nacional de Gente Pequeña antes de ser presidenta
antes de ser diputada, perdón, fui la primera mujer como presidenta del Consejo Nacional y hemos trabajado de corazón. Estas causas, todo esto, activismo es de corazón, ¿no? O sea, yo creo que lo único que me pagan es en las mañanas, siempre he dicho. Es mi único trabajo que me pagan, el resto, tanto la radio, lo demás, es de corazón. Fíjate que algo que a mí me animó a luchar por la gente talla baja fue el aceptar mi condición. Yo creo que vivimos en una sociedad y en un país un poco difícil. ¿Por qué difícil? Porque a veces la gente suele juzgar, señalar, discriminar y no sabe ni qué está pasando la otra persona, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer enfrentamiento de Cintia, el llamar su condición. Digo, en mi condición desde nacimiento, ¿no? No es como que a los 3 meses, no, desde nacimiento. Entonces, si estás consciente que eres persona de talla baja, pero el pararte con una persona igual que tú es cuando te enfrentas y dices tú, es que esta es mi realidad. Porque por más que convivas personas de talla promedio que son ustedes, uno es diferente, entre comillas, porque todos somos iguales y somos diferentes. Somos diferentes físicamente, ¿verdad? Pero todos somos iguales, somos seres humanos, pensamos, sentimos, que es lo principal. Entonces, cuando empecé yo a alzar la voz por mi gente, empezó a crecer todo esto muy, muy rápido. Te puedo decir que Coahuila ahorita es el estado que más a favor de talla baja tiene, que más cosas a favor de talla baja. Por ejemplo, ya tenemos el primer museo en todo el país que está más adaptado para talla baja. Tenemos el pabellón, tenemos la ley del escalón universal, que nosotros lo teníamos por primera vez, que ya se presentó en diferentes estados y a nivel nacional los diputados ya la aprobaron. Fíjate que el escalón, bueno, yo creo que me hace la pregunta, pero la gente decía que yo estaba loca, que no lo iba a lograr. Entonces son bases, miros. Nosotros, porque a veces se entiende como que la persona con discapacidad viene a pedir dinero, viene a dar lástima, y no es así. La persona con discapacidad nace con eso, y aquí es donde los padres tienen que enseñarle a su hijo a ser como independiente, como enseñarlo a salir adelante. Hay discapacidades que sí, que están muy avanzadas y que no pueden, ¿verdad? Pero habemos otras que la base más importante son los padres para que ellos realicen su vida como todos. Estábamos escuchando, Cintia, toda uf, esta introducción que nos das al mundo de las personas de talla baja. No me gusta decir mundo de personas de talla baja, siento que es como ver que fuéramos mundos diferentes, pero bueno, es muy importante pues conocer. Tú también dijiste algo muy importante, es saber o querer saber o tratar de ser empático con el que esté enfrente, de que para empezar es otro ser humano, pero no podemos decir o juzgar a alguien cuando no hemos conocido o vivido de cerca la situación que vive el que está enfrente. Entonces, me imagino, cuando hablabas de Margarita y de su pareja hace 30 años que empezaron con esta lucha, que es una lucha muy joven, pero realmente pues personas de talla baja a lo largo de la historia siempre han existido y desafortunadamente, pues, por ejemplo, no sé, recuerdo ahorita en la Edad Media, pues siempre se les tomaba pues de una manera peyorativa, no se les daba un lugar digno. Eh, entonces, ¿cómo es que ahorita que estamos en la era moderna y la era de los derechos humanos, sigue habiendo barreras y sigue habiendo situaciones que no los están permitiendo disfrutar de todos sus derechos humanos en plenitud, ¿no? Y sobre todo la parte más importante, que bueno, de las partes más importantes, toda la convención es importante sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero sobre todo el derecho a la vida independiente. Entonces, me imagino que también esta lucha que ha llevado y han llevado varias personas ya de unas décadas para acá, va encaminado hacia allá o me equivoco.
Sí, claro, como tú dices, o sea, cuando nace, en aquellos tiempos, cuando nace una persona de talla baja, se decía bufón, que era el que hace reír a los reyes, que solamente cuando existía una persona de talla baja era eso. Yo ahorita no hago reír ni a mi vecino. O sea, la verdad no quiere decir que somos para eso, ¿verdad? Entonces, es como también quitar ese tabú, esa idea de decir, oye, solamente existen eso. Te voy a decir que existe mucho lo laboral en cuestión de personas que hacen show, ¿verdad? Que se prestan mucho a los toreros, a los shows en los programas, que se denigran por el hecho que necesitan trabajar. Como la sociedad no da oportunidades, ese es el problema más grande que tenemos, que por express se prestan, pero esa persona de talla baja tiene que comer, tiene que ir al trabajo, tiene que ir a todo eso. Entonces, eso es lo que la gente, ahorita estamos tratando de cambiar esa idea y sobre todo que la persona con discapacidad, si le quitamos la religión, si le quitamos todo eso, no piden hacer así. Entonces siempre he dicho, llevar la sociedad y la discapacidad es, es lo más importante para poder salir adelante. Pero cuando hay una sociedad, si te fijas, talla baja son los primeros que salen en los memes. Son los primeros, cuando hemos visto uno de síndrome de Down, cuando hemos visto uno de parálisis cerebral, que salga en un meme, jamás. O sea, vemos talla baja porque se cree que es así. Pero atrás de esa persona hay una persona con malformación de columna que le duele, que le opera, que lo opera, que está en silla de ruedas, que no escucha, que no puede ser independiente, que trae un sobrepeso tremendo, que cada uno trae un problema y que como puede va saliendo adelante. Entonces, aquí es donde te digo, los activistas tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que empezar a alzar la voz. No te voy a decir que se ha hecho porque tú dices, bueno, escucha el currículum de Cintia y dicen, oye, está bruto, está padrísimo, ella hace mucho, ha avanzado mucho, sí, pero le ha costado. Le ha costado que hasta en su cara le digan, oye, ya no, qué tontería de lo que estás haciendo. Pues no, tontería es que tú piensas así, porque el día de mañana te puede tocar un hijo con discapacidad. Y duele, Miroslava, y duele cuando te toca un hijo con discapacidad y que te lo toquen y se burlen, es peor el dolor. Entonces yo creo que esa es la parte donde nosotros tenemos que sensibilizar y que sobre todo el adulto mayor se vuelve persona con discapacidad. Y la mayoría de nosotros llegamos a ser adulto mayor y nos volvemos persona con discapacidad. ¿Cuántas veces vemos al abuelito que ya no escucha, que ya no camina, que ya no se puede mover? Entonces, esto es para todos. Y nos vamos encorvando y nos vamos haciendo pequeñitos aparte. Entonces, esta causa es para Las todos. vértebras. Ajá, entonces, esto es lo importante, sensibilizar, pensar qué hay atrás, porque sobre todo, Miroslava, atrás hay una persona que sus padres no la amaron tal y como nació, o sea, tal y como fue. Hay gente que no tiene esa fortuna de ser amado. Entonces imagínate, lleva lo de los padres que no lo aceptan, lleva el que no puede conseguir trabajo, lleva el que trae dolor, lleva, entonces de repente llega esa sociedad y empieza a juzgar y empieza a burlarse y empieza, ¿y sabes quién lo hace mucho? Los comediantes. Los comediantes para hacerse Claro. gracioso meten la discapacidad. Pues sí, corazón, nomás que tú vas a tener hijos y nietos y te va a doler el alma que se burlan de ellos. Entonces aquí es donde nosotros, sí, a veces digo, ay, caray, ¿dónde me estoy viendo? Es la burla de la desgracia ajena, porque Exacto. pues digo, no es la desgracia, pero entonces, nada más para aterrizar un poco. Entonces, esta situación de la talla baja puede ser multifactorial, porque ahorita mencionabas que hay quienes tienen que usar silla de ruedas, hay quienes tienen problemas de audición. Entonces, puede no nada más ser que eres de una complexión más pequeña, sino que puede traer acarreados una serie de situaciones y por eso es que están consideradas dentro de las personas con discapacidad, ¿o me equivoco? Exactamente, todos nacen diferentes. Hay gente que se llama el de enanismo primordial, que son muy pequeñitos. Yo mido 1,18, hay gente que mide todavía más pequeño que nosotros, y ese tipo de malformación, o sea, no por tener la estatura de un niño quiere decir que somos un niño. O sea, todo esto no está
todos los músculos, todo eso no está desarrollado, ¿verdad? Y sobre todo hay mucho que las vértebras cerradas, por ejemplo, yo no he vuelto el cuello, yo lo tengo fijo, yo tuve clavos, yo tuve muchas cirugías, a mí no me daban 5 años de vida, ya tengo 35, voy por los 36, si Dios quiere. O sea, cada una de las personas pequeñas vienen con sus diferentes problemas, ¿verdad? Entonces, fíjate que esa ley de discapacidad, cuando la presentamos, las mismas personas con discapacidad eran los primeros en querer aventarla y decirnos que no. Y yo les decía, si no nos unimos como discapacidad, porque aunque seamos persona con discapacidad, existe Leo. ¿Cuántas veces hemos visto a aquel persona con discapacidad y yo hice? Pues sí, lo que ha hecho Cintia, nada tiene su nombre, nada. Y me han dado en la torre tremendamente y he sido utilizada miles de veces. Pero si en esa utilizada yo salí en una foto y la persona con discapacidad sale de su casa a decir, ya hay gente alzando la voz como nosotros, esa es mi ganancia. El hecho que la persona con discapacidad se ame y darle el mensaje a los padres de familia y decirle, de ti depende cómo va a ser tu hijo. Porque una señora, hace mucho, yo trabajo en DIF municipal de mi estado, de mi ciudad de Saltillo, y me decía la señora, me da miedo morirme, Cintia. ¿Qué va a pasar? Su hijo tenía como intelectual y que los hijos no se hicieran cargo, y es cierto. Y yo le decía, señora, usted le tiene que enseñar a su hijo a ser lo más independiente, porque a veces creen que la persona con discapacidad es carga. Pues sí, a lo mejor somos a veces carga y es cansado, pero ponte a pensar cómo vive la persona, qué es lo que pasa, cómo sobrelleva el día, y hay que comer, y hay que trabajar, y hay que pagar impuestos, y hay que amanecer el hecho el día, amanecer un día y tratar de no tener dolor. Entonces, muchas de mis causas o mis iniciativas, no nomás es para la persona de talla baja, es para todos. Qué, qué importante todo lo que nos compartes y muchas gracias por la confianza porque, digo, yo también soy persona con discapacidad, el público Sí. lo sabe, mi caso es discapacidad psicosocial y de todas maneras es muy complicado, sobre todo cuando no son a veces muy visibles o ve uno la situación, pero como no las vive y no sabe uno qué hay detrás, pues lo juzga uno con mucha facilidad. Entonces, todo esto que nos comentas es muy, muy importante y además sumamente interesante para poder abrirnos a esta situación. Además, has dicho una cosa muy importante. Nadie, absolutamente nadie en este mundo estamos exentos de en algún momento poder vivir con alguna discapacidad, ya sea permanente o temporal, pero nadie estamos exentos. Simplemente si sales y te tropiezas y te rompes un pie, pues vas a estar muletas o silla de ruedas y ya vas a estar en una situación discapacitante. Y como dices, puede ser a tus hijos o a tus sobrinos y hay que ser empáticos, hay que recordarnos que estamos tratando con otro ser humano que siente, que lucha igual que nosotros. Pero ahorita también nos mencionabas, primero es luchar contra el estereotipo. De entrada ya viven con el estereotipo desde que nacen, por lo que nos comentabas, y además son sujetos de burlas constantes pues tenerse que enfrentar a eso desde muy temprana edad no debe de ser nada sencillo. ¿Y cómo poder superar todo eso? Y que salgas y alces la voz, eso qué importante, porque seguramente mucha gente que vive entonces lo que pasa cuando vives con una discapacidad compleja, lo que haces es recluirte en tu casa y no salir. Pero si ves a otro que está saliendo y que sí se puede y que hay opciones, pues voy a decir, pues yo voy a hacer como Cintia. Pero ¿qué fue realmente lo que te motivó que dijo, voy a entrar a esta lucha y hasta las últimas consecuencias? Ahora sí que como yo siempre digo, un, dos, tres por mí, por todos los que vienen atrás de mí también, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a Cintia a decir, órale, por mí, por mis hijos, por mi familia y por todos los que vengan? Fíjate que lo que motivó a Cintia, primero fue el cuando entendió su condición. Yo la vi a los 29 años. Entonces, yo fui a un congreso en Monterrey,
Yo iba mucho a los Estados Unidos porque, seamos sinceros, Estados Unidos es un país muy diferente, es un país donde las leyes están bien marcadas para las personas con discapacidad. Con discapacidad existe el respeto tremendo. Llegas aquí al país y pues como te digo, a veces somos... Pero Cintia le motivó, fue que ella quería tener un hijo. Yo quería, mi sueño era tener un hijo y yo tomaba las decisiones pendejas de promedio muy mal, o sea, eran que hacían más daño que algo bien, ¿no? Entonces, cuando yo decido y decir, ya, Cintia, o sea, ya, ámate, conoce este mundo, subo la primera foto en mi Facebook, me acuerdo muy bien, y la del pedo y la del problema y todo eso fui yo, porque cuando yo subo esa foto, tiene demasiados likes, tiene demasiados comentarios positivos, y a veces estamos muy a la espera de que qué dicen los demás, ¿no? Desgraciadamente esa frase de qué dirán los demás, ¿no? Lo vivimos en cualquier situación y yo lo tenía así, ¿qué van a decir los demás? Mi hijita, pues si nomás párate y se te nota que eres pequeña, o sea, pero yo no estaba consciente, ¿no? O sea, entonces cuando yo amo mi condición, yo acepto mi condición, yo vivo el proceso de aceptación, fue cuando dije, yo quiero que la gente viva eso como yo, el enamorarse de su condición. Si es difícil, sí duele, a lo mejor ahorita me voy a parar y me voy a parar jorobada, porque estoy sentada, los pies me quedan volando, mi columna está doblada, o sea, pero amo y doy gracias por lo que soy, porque a pesar de tantas, tengo esta, y a lo mejor no podré ser independiente 100%, pero puedo ser independiente. Entonces, cuando yo digo, yo quiero un bebé, yo quiero un hijo, fue cuando yo me uní a hacer algo diferente. Y sobre todo que lo que atraes es lo que te llega, ¿no? Porque yo le decía a la psicóloga, bueno, yo estoy encontrando puro chavo medio bruto, le decía, ¿qué es esto? Me decía, ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Se ama? No, pues sí es cierto, la verdad. Entonces, cuando yo amo, cuando yo acepto, llega todo mi sueño. Y es más, mi sueño de ser madre llega cuando yo no lo buscaba, que era lo más chistoso. Cuando ya no lo estaba buscando es cuando llega mi hijo, mi esposo es de talla pequeña, yo soy de talla pequeña, mi hijo es de talla promedio, la aventura es bien diferente. Entonces, y ahí fue cuando Cintia entendió que para llegar a los sueños hay que amarse primero, ¿no? Y este mensaje es para las personas que tienen discapacidad y no tienen discapacidad, porque a veces también nos topamos con gente que no tiene discapacidad y no se ama tal y como es. Entonces, aquí es cuando uno tiene que ir enseñándole, porque no creas, esta causa normal es de talla baja. Cuando uno habla como conferencista, o sea, te voy a decir, mis conferencias, yo creo que nunca se las da un pequeño, o si acaso una o dos conferencias, pero acordarme, pero ni me acuerdo. La mayoría son para personas sin discapacidad, y les cae más el mensaje de amor, y les cae más el mensaje de aceptarse que a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el poder transmitirles también a ellos que lo grandiosos que son como son, es wow, impresionante. Entonces, eso fue lo que Cintia le impulsó. Claro, no te voy a mentir que a veces digo, ay, Cintia, ¿dónde estás metida, no? Ay, Cintia, o sea, por ejemplo, ahorita, la semana pasada, yo subí en las redes cuánto trabajo tuve, hasta dije, ya, Cintia, bájale, ¿no? Porque a veces te enamoras tanto y te abren las puertas. Yo le decía a mi mamá que todas estas entrevistas son para poder yo decir, puedo cambiar el mundo, ¿no? Porque desgraciadamente si uno no está activo, no lo escuchan, pasas desapercibido. Si uno no se mueve, o sea, imagínate, desde el 2015 estoy trabajando y todavía así para arriba y para arriba trabajando, es porque me lo propuse. Me propuse a seguir ayudando a la gente, porque a veces vemos las causas, miros, como novedad. Ves a tal fundación y de repente la fundación desaparece. ¿Por qué? Porque se desaniman, porque se pelean. Claro que ha habido gente que se pelea conmigo y se va y se viene, pero yo tengo la misma, yo tengo mi mismo meta, que es ayudar a la gente, hacerlo de corazón, porque luego entra eso, el lucrar con la discapacidad, y eso yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que enseñarles
a pescar a la gente con discapacidad, a los que se puedan, no a todos. A los que se dejen y que se dejen, ¿no? Y lo permitan. Y sí, efectivamente, la vida independiente es un derecho humano que muchas veces se tiene la falsa creencia, y lo has dicho en varios momentos ahorita de todo lo que nos comentas, que se cree que la persona con discapacidad se acerca a alguna institución, a algún lugar, para que le arreglen la vida, pero no arreglársela en cuanto a poder volverse independiente, sino a que lo mantengan o a que le den algún recurso, que está bien, tampoco está uno peleado con los recursos, pero lo ideal es lo que acabas de decir, que le enseñen a uno a pescar y ser independiente. Y bueno, ahorita nos pusiste un chorro de cosas sobre la mesa, pero me tengo que ir a un primer corte, pero regresamos con todas, todos y todas ustedes, porque Cintia dijo algo sumamente importante, el aceptarte tal cual es, y ese es un mensaje muy, muy, muy poderoso, y no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier ser humano. Y a veces se nos olvida, y máxime ahorita con la pandemia, se nos olvida que ahorita dependemos todos de todas y de todes, y entre todos estamos dependiendo unos de otros, porque si no nos cuidamos, esto se sigue propagando. Y bueno, no se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Ya estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes, y nos quedamos hablando de esta importancia de conocerse a sí mismo, a uno mismo, pero sobre todo amarse, respetarse, y como decía Cintia, el decir sí soy yo y me acepto tal cual y merezco, y ya al aceptarme pues me merezco el mundo entero, porque todos nos merecemos la felicidad, pero la felicidad hay que trabajarla, ¿no? Cada quien dentro de las creencias que tenga, pero si no sabes quién eres y no empiezas por respetarte a ti, pues cómo vas a saber cuál es tu misión o hacia dónde vas en la vida. Entonces, qué interesante esto que nos platicas, cómo fue que inició esta lucha personal, y que bueno, afortunadamente llegó el querido Abraham a tu vida, aquel pequeño retoño, que me imagino que también te hizo un cambio de 180 grados en el momento que apareció, ¿no? Y ha sido difícil esta situación de ustedes ser de talla baja y que su pequeño sea de talla promedio. Fíjate que nomás te voy a responder algo de antes del comercial sobre no que se vea la discapacidad como lucrativa. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente que realmente lo necesita. Trabajo en un sector donde damos apoyos y yo siempre he dicho que hay gente que paga pañales, paga terapias, paga muchas cosas, y a esa gente es a la que le tenemos que dar la oportunidad porque son muchos sus gastos como padres de familia, de a darle el apoyo, ¿no? Porque te digo que llegó una vez un señor de, tengo una discapacidad, le decía, ¿qué tienes? No muevo el dedo, y yo por dentro le decía, bueno, yo te quiero ahorcar, compadre, o sea, ponte a trabajar, tienes dos piernas, tienes todo bien, o sea, por el amor de Dios, por eso también se nos cierran las puertas. Eso nomás quería dejarlo como cerrarlo del blog anterior. Y de Abraham, fíjate que a la semana 30 de mi embarazo me dicen que no es pequeño, que es promedio. Para mí fue un shock porque decía, híjole, ¿cómo me va a ir, no? Porque ahora es que Abraham acepte que su mamá y su papá son pequeños. Ya no es que Cintia acepte que es pequeño, sino que su mamá y su papá son pequeños, y esta sociedad es la que de repente es media cruel. Entonces, Abraham, yo me prometí, y siempre lo he dicho en las conferencias y en todas las entrevistas, que el día de mañana, que a Abraham le digan, ¿quién es tu mamá? Le digan, ella, y me señale a mí, le diga, ella es mi mamá, y que le digan, wow, Cintia Molano es tu mamá, la defensora de los derechos humanos, la activista, la que fue diputada, locutora. Yo quiero que mi hijo le hablen de mí con orgullo. Yo no quiero que le digan, ay, ¿a poco esa nana es tu mamá? No.
yo quiero que cuando mi hijo me presente con orgullo, porque durante campañas que hice al ser diputada federal suplente, me tocó una señora en silla de ruedas que su hija no le invitaba a los festivales porque le daba pena. Y esto es problema grande en la sociedad. La sociedad es la primera que nos pone el dedo, que nos hace que no salgamos, nos hace que no nos aceptemos. ¿Por qué? Porque nos cierran. Entonces, ahora con Abraham, pues yo he hecho todo eso, he hecho que tal y como son, detalle medio, porque él va a preguntarse, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué me diste? O sea, y todo eso va a tener una respuesta. ¿Ha sido difícil? Claro, a mí no me ha dejado cargar a Abraham casi. Ahora que vi en Instagram, en mis redes, una foto que me cargaba, él trae una sonrisa enorme, porque su mamá no lo puede cargar, porque me canso y porque no me dejan por mi columna. Nosotros nos metemos a la alberca y Abraham es feliz, porque todo el día lo estoy cargando. Entonces, hace poco yo me hice esa pregunta porque me la hicieron unos jóvenes para una de sus clases, de qué haría si no tuviera la discapacidad por 24 horas. Cargar a mi hijo por horas y horas sin cansarme, porque yo no he podido cargar a mi hijo al 100%. Yo no supe qué era acurrucarse a su hijo cuando están bebitos. Yo tenía que usar almohada, tenía que ser, yo no podía caminar con mi hijo así, yo no podía usar el fular, yo no podía usar muchas cosas porque mi condición no me lo permitía. Y por ahí me dijeron, Cintia, no cargues a Abraham, te vas a lastimar. Entonces, no ha sido difícil el poder consolar a Abraham cuando llora porque él sabe que cuando él llora se sienta y mamá viene y lo abraza enorme y duramos minutos abrazados. O sea, también esa dinámica de ver cómo lo puedo, o sea, por ejemplo, que si lo baño, pues siéntese, baje, o sea, el pobre niño ya se agacha, ya se para, ya se agacha, ya se para, o sea, Abraham es todo un esto, porque a ver, ahí va el pie, ya ahí va el otro pie, y luego esto, entonces ya no te alcanzo, y a ver, agáchate para peinarte, porque me llega aquí a la barbilla, pero yo creo que Dios nunca se equivoca. Y yo creo que si me lo hubiera mandado pequeño, yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido porque ahorita mis lumbares están muy desgastadas. Ya estoy sufriendo eso de la edad, ya tengo 35 años. Pues a mi esposo le llevo 7 años, entonces él todavía está más jovenazo. Fíjate, él nunca ha tenido cirugías, yo sí. Entonces, todo eso es una dinámica con Abraham de día a día, de día a día, de poder tener esa conexión, de que te vea, porque aparte cuando tú tienes un niño, el niño se enamora, mamá, la ve hermosa. Entonces, Abraham cuando me arreglo dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Le digo, no, mi amor, voy a andar aquí en la casa. O sea, para él hizo, wow. La otra vez me dijo, qué guapa. No, cállate, me hizo el día mi hijo. Entonces, son cosas que uno ha ido viviendo y que pues, está muy pequeño, todavía no se da cuenta que mamá es diferente y papá, pero sí, le estoy enseñando mucho la palabra pequeño. Mamá es pequeño, digo, cuando él no quiere hacer las cosas me dice que es pequeño, el canijo. No, 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 no porque seas pequeño, sí puedes, ándale, dala. Pero sí, sí hemos tratado de tener esa dinámica él y yo. Qué valiente y qué importante, y muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Y sí, ahora quería yo entrar precisamente al tema que también pusiste sobre la mesa respecto al lucro indebido que se hace muchas veces con las personas con discapacidad. Sí, luego cuando entras al mundo de las personas con discapacidad, cosa que yo tengo también, bueno, más bien tengo pocos años en este mundo de discapacidad, pues sí me di cuenta de, aparte de abusos, de querer lucrar con las necesidades de la persona o quiero conseguir esto aparentemente para ayudar a este sector de personas con discapacidad y realmente ni los ayudo y vuelve a mí a esta frase que decías muy acertadamente, hay que enseñar a pescar, no nada más dar el pescado, ¿no? Y cómo, a qué es lo que te has ido enfrentando respecto a esas situaciones de mal lucro, porque es lucro indebido, y cómo consideras que podemos evitar, más allá de también que obviamente como personas con discapacidad en general nos unamos más y haya más unión, las personas que no tienen discapacidad,
¿cómo pueden saber cuándo sí apoyar y cuándo no apoyar porque se está haciendo un abuso de las personas con discapacidad? Te voy a decir algo, se lucra más los padres, no la misma persona con discapacidad. Yo he visto más que el papá y la mamá va y pide apoyo, porque cuando una persona con discapacidad te va y te pide apoyo, es porque lo más seguro es no encuentra trabajo. También hay analiza la situación, ¿verdad? Que a lo mejor necesita el apoyo. Por ejemplo, yo a los 50 años, donde talla baja, a fuerzas vacía de ruedas, muleta o andador, no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas. Entonces ahí pues sí yo puedo decir, oye, yo necesito el apoyo porque no tengo con qué comer, no se me abren las puertas. Ahí sí es bien importante analizar la situación, pero hay discapacidades que no tienen ni terapia, que ahorita dependen de papá y mamá, que no usan pañales, que no es tanto el gasto y que, porque fíjate, cuando dan apoyos hay un número de apoyos, no lo tiran hacia el azar, ¿no? Entonces, si tú no lo necesitas tanto, dale la oportunidad a alguien más. Estoy hablando de los padres, porque la mayoría de las veces que yo me he topado es a los padres que piden por sus hijos. Eso es lo que más. Entonces, eso es chamba tuya. Papá, es chamba tuya sacar adelante a tu hijo. No utilices a tu hijo para salir adelante, ¿no? Enséñalo a pescar. Pero también hay discapacidades que de repente ya están grandes, porque te voy a decir algo, un problema muy grande porque la gente pide es porque no hay. Es bien típico que a mí me hable una empresa. Cintia, vamos a contratar personas con discapacidad. Y ahí va la tarada de Cintia buscando, tomándose la foto con la empresa para que sea operario. No tiene nada de malo de operario. Pero entonces, ¿cómo yo, Cintia, motivo a la gente con discapacidad a estudiar una carrera si las oportunidades no se dan? A mí misma me han dicho, a mí, cuando hice mis prácticas, que tú aquí atrás, porque pues no cubres con el perfil de alta, bonita, guapa y no sé qué, pero soy inteligente. No, 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 no cubrías. Eso me lo hicieron en las prácticas y me queda claro que ahorita, por ejemplo, como diputada, Cintia, pues a lo mejor no entro en el rango, no he hecho no iniciativas, sí soy la primera, pero el hecho de ser la primera, soy la imagen de que podemos. Por eso Cintia trabaja tanto, por eso Cintia tiene el programa de radio, por eso tiene esto, ¿por qué? Porque a lo mejor a mí no se me abre la puerta, pero yo estoy siendo la imagen de decir que sí podemos. Fíjate, el Instituto de Hidalgo me habla mucho para hacer entrevistas. Qué fregón que ya se están abriendo la oportunidad que las candidaturas ya existe un 3% en las personas que tengan personas con discapacidad. Entonces, a lo mejor Cintia no le van a dar la oportunidad porque también gané. Voy a dejar bien claro. Es trabajo en equipo. Se trabaja en equipo para poder estar en ese lugar. Entonces, porque uno sacrifica familia, sacrifica cosas personales para poder ser. Entonces, aquí qué fregón sería que ya no es exigir ni pedir, que te nazca, tanto para uno electoral, tanto para un trabajo administrativo. Porque yo como me llevo a la gente talla baja, al operario, si se corre en riesgo, si no alcanzan los aparatos. Yo necesito motivar a que estudie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, Cintia, siendo cabeza como mujer en México de talla baja, tengo que enseñarles, porque con la como tú, Miros, que tienes un programa, como todas muchas personas con discapacidad, somos la imagen de demostrar que podemos. Entonces, al vernos a nosotros, van a decir, ah, entonces sí pueden, claro que podemos. Y yo te voy a decir algo, una persona con discapacidad te valora más el trabajo que una sin discapacidad o regular, porque hay mucha rotación de trabajo. Y una con discapacidad sabe lo que le costó y lo valora más. Totalmente. De hecho, alguna vez platicando con una funcionaria de Walmart que han tratado, la verdad desconozco qué tanto, pero sí me decía, o sea, tratado de trabajar contra la violencia de género internamente, por lo menos en México.
y a nivel Latinoamérica. Y me decía que la mejor experiencia que habían tenido era precisamente con personas con discapacidad, porque eran los que no llegaban tarde, los que no faltaban, los y las que no faltaban, y las que tenían interés de aprender y de buscar otras oportunidades. Entonces estaban viendo también la forma de porque ellos el problema al que se enfrentaban es que ya en niveles superiores pues ya no había tantas mujeres, entonces cómo contrarrestar esa situación. Pero me llamó mucha la atención y gratamente porque dije, es que sí, el que tengas vivas con alguna condición, sea cual sea, no necesariamente te detiene a realizar un trabajo, si no es que necesitas el físico o la circunstancia que te está deteniendo detiene ese tipo de trabajo, pero cuando es intelectual y tu problema no, o tu discapacidad no es intelectual, pues lo puedes desarrollar perfectamente. Lo importante son los conocimientos, pero sí hay muchos mitos, no sé tú qué opinas. Yo lo que he visto es que son muchos los mitos, además de los estereotipos, que guardan muchas empresas a que, no, es que, pues como está malito, porque además así lo dicen, ¿no? Obviamente yo no es Así, forma de hablar. enfermo. Está malito, entonces, pues quién sabe si me vaya a rendir o se la va a pasar faltando, porque no se sabe lo que realmente a lo que se enfrenta la persona y no necesariamente tienen que ser faltistas, porque no, el que tengas una condición no te hace faltista ya nada más por la condición, ¿no? Inclusive en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, si está controlada tu situación, puedes trabajar perfectamente normal y no tiene por qué haber un faltismo o cosas así. Me imagino que es lo mismo en el caso de ustedes. Claro, o sea, yo creo que mientras tenga adaptado su lugar, o sea, por ejemplo, talla baja siempre carga con su escalón. O sea, talla baja nomás necesita un escalón, es todo. Pero fíjate que hace poco me hablaron, hace unos años, me hablaron una empresa y me dice, ay, Cintia, es que si no controla los esfínteres, no la contratamos. Ah, caray, pues hay mucha gente con discapacidad que no controla esos esfínteres y no puede ser posible que aparte por ser persona con discapacidad y no controlar los esfínteres, no la contratas. Es que no estamos adaptados. Y le decía, a ver, eh, y es obligatorio tener un baño con personas con discapacidad. La mayoría de ellos está en silla de ruedas. Le decía, pues si no es opción. Tú no contratas, le dije que no controlen los esfínteres por el hecho que tú no están tus instalaciones adecuadas. A fuerzas debe de haber un baño con discapacidad. Le dije, no es opción. Pero luego buscando, Miros, México, bendito México, tiene la ley que si quieres poner rap o no quieres. Por ejemplo, cuando yo hice la ley del escalón universal, ya es ley, ya es todo, pero es una opción si lo quieres o no lo quieres. Entonces, tanto para las rampas, el escalón, las ventanillas, todo es una opción, no es obligación. Entonces, pues no podemos avanzar mientras esto no lo hagas obligatorio. O sea, mientras el hecho de tener rampas, el baño adecuado, el escalón, todo lo que es como ley, no lo tienes, pues no podemos avanzar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que todavía aparte de tener el trabajo por no controlar esto, por no hacer esto, por no hacer otro. O sea, todavía hay más obstáculos para tener un trabajo. Entonces, yo creo que esto es algo que no lo vamos a ver tú y yo. No creo que cambie el mundo porque estamos educando. Qué fuerte la palabra, pero estoy educando a la sociedad. A lo mejor tú y yo no vamos a ver todo esto que estamos haciendo, pero las futuras generaciones sí. Entonces, cuando Cintia se retire de esto de talla baja, le voy a dejar a alguien que ame la condición como yo, que ame la lucha como yo, que no cambie la causa, porque algo que me ha ayudado mucho no es... La primera vez que voy a pedir dinero va a ser el año que entra, pero es para el Congreso Internacional de Talla Baja, para poder invitar a la gente, para que les salga más barato y puedan venir a escuchar genetistas y toda la gente que quiera venir con discapacidad es bienvenida. Pero lo que voy es la primera vez y no es es por toda la gente que quiero que venga a escuchar médicos, pero sí, eso es algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. No llegar con la camiseta y decir estoy pidiendo, no. Hay mucha necesidad en talla baja en cuestión
Si tuviera los recursos, lo haría en células madres porque es bien importante, porque como te digo, el desgaste está muy fuerte y necesitan células madres y eso cuesta mucho. Es bien diferente pedir un recurso por salud que por no sabes dónde lo utilizan, en pocas palabras. Entonces, pues bueno, es seguir luchando, es seguir alzando la voz, pues decir que vale la pena. Creo que lo ves desde la calle, ¿no? Cuando ya no te dicen nada, si no te dicen, era la pequeña y va caminando, ay, caray, hasta te emocionas que se burlen así de ti. Hasta dices, qué bonito te ríes de mí. ¿Por qué? Porque ya la palabra no es tan fuerte como enana. No, yo no soy enana. Tengo enanismo. Mi nombre es Cintia. Así de fácil, siempre les he dicho. Entonces, cuando ya ves que hasta las burlas son un poquito más de light, es donde dices, tú estamos avanzando. O cuando la gente te dice, tú eres la de la tele, tú eres la de la radio, tú eres la de los periódicos. Qué chido poder llegar a tanta gente y sensibilizarlos. Es el único objetivo de Cintia, sensibilizar a la gente, cambiar el mundo, dejar las bases. El pabellón se hizo porque nos confundían mucho con los de silla de ruedas. Yo no sé si se ve esta imagen, pero mi brazo llega hasta aquí. A la gente de silla de ruedas tiene el brazo todavía más largo, nosotros no. Entonces a ellos se les hace más fácil alcanzar las cosas. Entonces el pabellón era para decirles, este es el mundo de talla baja. No lo confundan. No puede existir un diseño universal porque cada discapacidad tiene diferentes necesidades. Porque a mí me decían, necesitas un diseño universal. No, porque no te sirve mi escalón y a mí no me sirve tu rampa, porque a ti no te sirve lo de braille, a ellos sí les sirve. O sea, no puede existir un diseño universal. Debe de existir un diseño de cada uno de ellos, que donde se haga un rompecabezas y que todo ese diseño que se haga es para ayudar a todos, porque todos tienen diferentes necesidades. Y además todos tenemos el derecho a ser incluidos, ¿no? Finalmente somos parte de la sociedad, también pagamos impuestos, entonces también tenemos derecho a que se nos haga partícipes. Pero ¿qué importa? Ahorita tocaste un tema y con ese tema me gustaría regresar, que es precisamente el diseño universal, porque efectivamente que haya algo universal es muy complejo porque hasta dentro de las diferentes categorías de discapacidad hay, si ahorita nos estás abriendo los ojos, que en el mundo de las personas de talla baja, bueno, son multifactoriales y pueden ser por muchísimas cosas y además pueden tener diferentes complejidades para su día a día de uno a otro completamente diferente. No cabe duda que así como en el mundo de la discapacidad, en el mundo en general, todo, o sea, hay tantas diversidades como personas o seres humanos. Entonces, no se vayan, regresamos rápidamente a hablar de esto, del diseño universal. Rápidamente aquí en ¿Y tú? ¿También discriminas? Muchas gracias. Y nos quedamos hablando del diseño universal y qué importante que lo pusieras sobre la mesa, querida Cintia, tú que te has enfrentado a esta situación y que va muy ligado además a la cuestión del escalón universal, que yo quiero que lleguemos a que nos platiques cómo fue que decidieron que esa sería una opción importante y buena para ustedes. Y bueno, que nos platiques primero cómo enfrentarse a un mundo en que, aunque pueda haber ya una convención actualmente sobre los derechos de las personas con discapacidad y una que otra ley que ya está más o menos armonizada con el tema, la realidad es muy diferente. Y eso que todavía no llegamos a tema de discriminación, que para allá vamos también, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto del pabellón que nos comentas y que logras
con las personas que hayas hecho estos pabellones, logran mandar ese mensaje de que un diseño universal, primero, es difícil y segundo, no es suficiente. Fíjate que me ayudó mucho. La gente me conoce, ¿no? Saltillo es una ciudad muy pequeña y todos nos conocemos, ¿no? Entonces mucha gente conocía la historia de Cintia, que quedó paralítica, que quedó en coma, que vuelve a caminar. O sea, toda esa historia de Cintia médicamente que inspiró a mucha gente en la fe. Entonces, cuando yo toco puertas, fíjate que antes de tocar en los alcaldes, diputados y todo eso, lo tocabas con la misma sociedad, con la misma gente que tiene una asociación. Y nadie te decía nada. Yo me acuerdo muy bien que me decían, pues vete por ahí, por ahí, por ahí, ¿por dónde? O sea, les decía, y te estoy hablando de asociaciones de discapacidad que tenían años, porque a veces somos bien egoístas. Eran egoístas, porque yo no lo vivo, la verdad sí lo puedo decir. Entonces yo decía, ¿para dónde me voy? Entonces cuando yo empiezo, me voy, toco con el alcalde, estaba ahí, conocí a mi amiga, déjame hablar con la esposa del alcalde que trabaja el DIF, que lo único que quiero es buscar gente pequeña y cambiar el mundo y no sé qué. Toco, venía una chava, una pequeña, esa pequeña ya no está en mi grupo por cuestiones personales, y entonces me dicen, Cintia, te voy a pasar las cámaras, estoy entregando los aparatos, pero tú te paras al lado mío, y cuando yo termine, yo les voy a decir que tú les quieres decir un mensaje, tú y tu compañera, sí está bueno, para cuando volteó mi compañera salió corriendo de la pena, ¿no? Pues dije, Mais, pues dale, Cintia, tú sola, pues sácalo, ¿verdad? Pues ya estás parada al lado de la presidenta honoraria en ese entonces. Pues me paro y que les dicen, ni Cintia les quiere decir algo porque ella me conocía desde niña, desde muy chiquita, su hija y yo éramos compañeras. Pues Mais, háblale. Y lo único que dije, estamos buscando gente pequeña, queremos decirles que aquí estamos, queremos presentar iniciativas con esos medios de comunicación que yo me presenté, ¡fum! Las puertas iban abriendo. Cintia, una entrevista, claro que sí. O Cintia, claro, dejé de ir a comer con mi familia, dejé de ir a fiestas, dejé de ver a mis amigos, dejé mucho porque yo sabía que cuando un medio de comunicación me quería hacer una entrevista valía oro. Porque si yo les decía que no, ¿tú crees que me iban a volver a invitar? No, pues esta mujer tiene tantas cosas que hacer. Entonces decía, claro que sí, claro que sí. Claro, ahorita ya, pues ahorita tú sabes, ahorita me tengo que acomodar por mi hijo. Sí, sí, ya primero soy mamá que toda otra cosa, pero a lo que voy es toda esta puerta, cuando en Jalisco se abre el pabellón, como abrieron varios pabellones, ¿no? Como él decía, ruedas, los ciegos, los sordos, y este estaba el de talla baja. Y todo era en cajas de madera, y yo quería hacer algo así como eventual, y me dice, es que hay que dejarlo, Cintia. Vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien, Cintia. Lo vamos a hacer bien. Biblioparque Norte y Sur está el pabellón de personas de talla baja, donde hay una silla de ruedas, un baño, un teléfono, un escalón, como un cajero, o sea, una ventanilla. Hay un chorro de cosas. En el norte está esas bancas que están grandes, que vas a los bares y están esos tipos de sillas. Y eso le queda a las personas de talla promedio. Tú puedes ir, Millos, y te va a quedar como, o sea, tú vives mi mundo, porque está hecho para una persona más aproximadamente 1,60, que es la estatura estándar. Entonces, todo eso lo viven y qué padre, se quedó. Digo, no creo que lo vayan a quitar, se vería muy cruel el alcalde que me lo quite, porque pues sería como, la verdad, seamos sinceros, si me lo llegaran a quitar, está ahí, está en un espacio, está, ahorita pues tenemos que volver a visitar para ver cómo están las condiciones, pero es bien padre porque invitan a las escuelas. Yo quiero estos próximos años, ahorita nos ha tocado años muy difíciles, meses muy difíciles, mejor dicho, pues seguir viéndolo como en turismo, ¿no? Presentárselo a turismo y decirles, esto es único, ¿no? Y entonces se presenta el pabellón y la del escalón con la diputada local, pues yo le decía que la gente no va a querer bajar la ventanilla porque era mucho costo. Que pusieron un escalón de 100 pesos, menos. Es muy barato poner un escalón para que la gente que trabaja, porque era mi primer motivo, como sacarlo, ¿no? Porque también, como tú dices,
siempre la pregunta era, ¿y cuántos son? Pues aunque sea uno, eres el derecho de ser respetado, de tener un mundo inclusivo, a la salud, a la educación, a todo lo que a todos los derechos que tiene la persona con y sin discapacidad, merece esa persona, ¿no? Porque es típico, no quieren ser cuántos, aunque sea uno. Entonces, cuando yo abro esto, me decían, sí, la verdad sí me dijo, ay, Cintia, estás loca. No creo que nos vayan a aprobar esta ley del escalón universal, Cintia. Estás cambiando todo y lo que menos la gente quiere es gastar. Pues vamos a intentarle. No te voy a mentir, entonces estaba el gobernador Rubén. Como él apoyó, como que no les quedó de otra decir sí. Entonces, cuando se aprueba, yo estaba tan emocionada porque aparte lo arreglan como para cuando es de que dices tú, no vamos en el Congreso, vamos en otro municipio, vamos a meterla ahí, o sea, pero también entra aquí como la mercadotecnia, ¿no? Porque cuando un diputado no vota a favor de una iniciativa con discapacidad, saben que se los comen. Entonces yo sabía, dije yo, pues ahí me voy a meter, ¿no? Ahí me voy a meter, porque si tú apruebas, tú dices que no, pues ahí, pobre de ti, ¿no? La gente se va a echar en ti por no ser como inclusivo, la neta. Entonces la ley es, las nuevas construcciones tienen que tener una ventanilla abajo y lo demás tiene que tener un escalón fijo móvil para personas de talla baja. Tú entres a la oficina donde está el gobernador de ahorita para tener una cita con él y están los escalones. Tú vas a finanzas y están los escalones. O sea, el gobierno fue el primero, porque en ese entonces el gobernador se puso las pilas y puso escalones en todo. Entonces digo, nosotros vamos a poner el ejemplo. ¿Qué pasa? Que los bancos, que las escuelas, que los cajeros, que las tiendas no lo ponen. Porque como es una opción, porque en México no hay una obligación a poner rampas a eso, pues no lo ponen. Entonces yo digo, bueno, ya la presenté, pues ahorita cada vez que me preguntan es decirle, de corazón, pon un escalón. Y fíjate, cuando yo la presento, hubo una chava en Nuevo León, que le habla a la representante del Consejo Nacional de Nuevo León y le dice, yo quiero hablar con ella. Dile que le pare. Una con discapacidad, fíjate, de visual. Dice, dile que le pare porque eso no es para todos. Pues claro, el braille no es para todos, es nomás para los ciegos. La rampa es solamente para el de silla de ruedas. Tenemos que dejar de ser a veces tan gachos y tenemos que abrirnos para todo. Por ejemplo, lengua de señas. Pues yo aprendí primero el abecedario y batallé un chorro por mi mano pequeña. Pero entonces yo, Cintia, no soy inclusiva porque yo no me lo sé. Y aunque no lo necesite, yo tengo que ser inclusiva. Entonces, más o menos me sé el abecedario, más o menos ahí voy aprendiendo, porque yo también quiero ser inclusiva, porque tampoco no se trata nomás de ayudar a tu gente, se trata de poner el ejemplo y ayudar a todos, porque un diseño universal no va a existir, porque todos tienen diferentes necesidades. Es más, miros, hasta la persona que no tiene discapacidad no puede tener, o sea, si tú le pones una ventanilla de 1,80 de una persona, 1,80 al de 1,60 te va a decir qué onda conmigo, ¿no? Ni de O sea, puntitas. ni de puntitos, pues todos somos diferentes, entonces hay que ir adecuando y lo mío es un escalón plegable, la mayoría de las veces es plegable. Cuando yo voy al museo, porque yo tengo el primer museo incluyente en talla baja, yo pongo con el DIF Saltillo en esta administración y el Museo del Desierto y gente pequeña en Coahuila, pusimos escalones fijos para cuando vayan a la recepción y así, ¿no? Ahí sí está todo fijo. Pero si tú vas a ir a un museo y como un museo tiene reglas, tiene normas, tiene todo, ¿tú cómo vas? Muchas veces vamos a los museos y dejas tu credencial de lector con la que votas y te dan las sierras. Así es igual en el museo. Entras, escogí escalones que no pesaran tanto, que aguantaran peso de la persona. Entonces tú llegas de talla baja, entregas tu credencial de lector y a ti te prestan un escalón. Porque yo les decía a los de talla promedio que fui a darles una conferencia y les decía, agáchate. Era
era como una explanada donde sacaban los huesos, porque es todo de dinosaurios ahí. Y le decía, dime qué ves. Nada. Le dije, así es la persona de talla baja, no ve nada. Me estás hablando que qué bonito los huesos y que mira que aquí se buscan y que, pues yo no veo nada. Yo veo pura barra. Entonces ahí fue cuando nace estas iniciativas. Habíamos presentado la del supermercado porque mi hijo necesitaba una leche, la gente no me ayudó. O sea, hemos presentado base a lo que hemos necesitado y que sabemos que no hay algo a favor de nosotros, pero todos son leyes y nada dice Cintia Molano. Todo dice Claro. talla baja o persona con discapacidad, ¿no? Porque luego a veces dicen, ay, Cintia, pues nada dice mi nombre. Nada dice mi nombre, nada se va a llevar con mi nombre. Yo creo que es como te digo, tu trabajo es lo que se va a quedar. Claro, y ahorita comentabas en algún momento de que, bueno, cada circunstancia o cada persona y sus características pueden requerir diferentes cosas. En algún momento escuché de de la ley del escalón universal en alguno de los foros. Obviamente yo estoy más enfocada siempre a discapacidad psicosocial, pero algún comentario escuché de que, bueno, ¿y qué va a pasar si llega, porque también estoy en lo de los perros de asistencia, porque yo tengo un perro de asistencia? ¿Qué va a pasar si llega un perro de asistencia y el escalón es fijo? Pues no cabe cómo le va a hacer. Todavía yo pensando, por ejemplo, en el perro guía, si en un momento dado puede subir o mostrarle a la persona usuaria que, bueno, hay un escalón y no tendría problema. Pero, bueno, hubo mucha controversia al respecto. ¿Cómo lograron, eh, pues, superar esa controversia? Porque es como dices, o sea, algo diferente, todo el mundo se queja. Cuando no hay algo y que lo necesitamos, todo el mundo se queja. Y cuando alguien trata de hacer algo y hace posturas y hace propuestas interesantes, tampoco les gusta. Entonces dices, bueno, o sea, si está haciendo algo que Pues es que nunca les damos, ¿verdad? exacto. ¿A qué barreras se enfrentaron y cómo lograron superarlas? Porque, pues sí, tanto derecho tienen ustedes de tener un escalón para poder llegar a la venta. Es que además algo que yo siento que la sociedad no nos paramos a pensar es de que ustedes ven el mundo de una manera distinta porque la viven de una manera distinta. Entonces, a veces Claro. uno lo ve desde la visión de uno, pero no es la misma que la visión de alguien que vive de una manera distinta. Te quiero contestar esa sobre el perro guía. No solamente hay una ventanilla, son muchas ventanillas las que hay. Tú vas a un banco y ves muchas ventanillas. Solamente se pondrá en una ventanilla, no en todas. Dos, el perro topa y el escalón está abajo, entonces no te estorba por el hecho que el perro te va a avisar, porque cuando son ciegos, el perro avisa que hay algo enfrente. Entonces, muchas veces la persona trae aparte, o sea, trae un bastón, entonces el mismo bastón le va a avisar que hay un escalón. Es igual como si subieras unas escaleras. El mismo perro te va a avisar que hay algo. No son todas las ventanillas. Y como dices, los primeros que gritaron son las personas con discapacidad. Pues entonces no somos inclusivos. No somos, o sea, no podemos decir nosotros inclusivos cuando discriminamos hasta nuestra propia gente vulnerable, que es persona con discapacidad. Y como dices, cuando hacemos algo bueno, a la gente le cala, le molesta, pues déjalos, porque a ver, ¿quién dice que a ti no te va a tocar un hijo de talla baja? Porque es un cromosoma. O inclusive puedes Y ver, a cualquiera le puede tocar un cromosoma que no se desarrolle. Entonces, es como claro, el síndrome de Down, que es un cromosoma extra. O sea, a cualquiera le puede tocar un hijo. Entonces, aquí es donde digo yo, hay que unirnos y ver, no puede haber un diseño universal, no, pero no es la única ventanilla, o sea, no es la única ventanilla que atiendes, hay muchísimas ventanillas, solamente es una ventanilla la que va a tener un escalón. Dos, hay como plegables, hay unos que se levantan y se paran, ¿no? Hay unos que ahora estamos viendo el diseño que lo vi en Israel, que es un fierrito donde o sea, está parado y no estorba, entonces ya se levanta, ya viene la gente y le hace así,
entonces ya se baja el escalón y ya terminas y se levanta, ¿no? O están los plegables, lo levantas y lo pegas a la pared y no le estorba a nadie, ¿no? O sea, también estamos conscientes que no estamos como afectando, ¿verdad? Y que hay muchas ventanillas, o es Y el claro, registro, ese que es medio círculo, pues te haces más para acá y ya, ¿no? Te haces más para acá. es como cuando la persona en silla de ruedas que no puede incorporarse y la ventanilla está muy alta, pues también ¿qué hace? Hay que bajarla, ¿no? No sé, o sea, son tantos detalles, pero qué interesante y gracias, por eso la pregunta, para que a la audiencia le quede claro que podemos hacer algo en contra de todas estas barreras y claro que algo que para ustedes es sumamente importante para poder vivir en una normalidad. Es que yo siento, no sé tú qué opines en base a tu experiencia, pero yo en base a mi experiencia, Cintia, siento que muchas veces las personas tienen una falsa concepción de lo que son las personas con discapacidad. Piensan, que ya lo hemos ido diciendo, que necesitan ayudarnos, necesitan como salvarnos, como resolvernos y no siempre es eso, sí necesitamos a veces apoyo. En mi caso, pues necesito a mi perro de asistencia, necesito a mi buen psiquiatra y en mi caso que yo he decidido tratamiento médico alópata, pues me medicamentos. Pero más allá de eso, pues para ir a trabajar, pues no necesariamente necesito que vaya mi psiquiatra conmigo, ¿no? Con que me haya tomado mi medicamento, yo funciono muy bien. Entonces, como que a Claro. veces hay muchas falsas creencias de, y vuelvo a lo mismo, ay, es que está malito, es que pobrecito, es que sufre. No, tenemos una discapacidad, pero no necesariamente somos personas que sufren o padecen. Simplemente tenemos una condición que la tenemos por la circunstancia que sea, pero queremos tener una vida normal y la podemos tener porque la normalidad no necesariamente es con características tuyas o no, porque pues entonces nadie sería normal porque todos y todas somos diferentes. Entonces, ¿tú qué opinas a ese respecto? Yo creo que nunca vamos a tratar de llegar a una vida normal, entre comillas. Como tú dices, no tengo una enfermedad, no sufro, no padezco, tengo, se llama, tengo acondroplasia. No estoy enfermita ni se contagia porque luego dicen, bueno, ¿y qué? Porque hasta, ¿sabes qué tiene mucho de talla baja? Que es una maldición. Ah, qué tontería mito. Un mito tan tonto que dicen, es una maldición, es algo que te portaste mal y te pasó esto. No, dejen de creerse que la discapacidad es un castigo, es algo porque te portaste mal, porque todavía creen, me gustaría platicarte de eso porque dices tú de que si sufrimos y así, había una señora, estaba en adulto mayor, yo fui en mi trabajo adulto mayor, fui a sacar unas copias porque no jalaba nuestra copiadora. Entonces, total, vamos, y me dice una señora, mi nieta es como usted. Le digo, ay, de talla baja. Sí, pero ¿sabe por qué nació así? A ver, señor, yo nomás estaba preparada para ver qué me decía la señora. Y les decía, a ver, dígame, señora. Es que mi hijo tenía una novia y esa novia se fue porque embarazó a otra y la embarazada, la exnovia le tocó la panza y la niña se achicó. Se quedó, se achicó. Ah, qué caray, le decía. Le dije, no, señora, le dije, usted está mal. Le dije, la niña no nació pequeña porque la ex de su hijo le tocó el vientre a la mamá. No, sí, señorita, claro que sí, pero imagínate, estoy hablando de un adulto mayor que tiene una creencia no, porque a veces los adultos mayores son como que muy cuadrados, ¿no? Muy fijos, o sea, como que esta es mi idea y se acabó. Y yo le decía, señora, es que por favor no le haga creer a su nieta que es un error, que es una maldición, que es esto, porque imagínate cómo está creciendo la niña, porque entonces la mamá le está diciendo, por tu culpa, me pasó esto, oye, espérate, aquí no hay culpables, aquí no hay nada, o sea, dejemos de ver la discapacidad por un error, por un castigo, no, ya pasó y se acabó, ¿no? Somos seres humanos y no somos perfectos.
ninguna de personalidad es igual, todas son diferentes. Entonces, yo con la señora ya no quise discutir porque pues ya soy funcionaria pública, entonces ya no, nomás le dije, señora, ¿está segura de lo que dice? Sí, todas mis compañeras se me quedaban viendo con cara. Y yo le dije, bueno, señora, respeto mucho su idea, respeto su manera de pensar, no es la misma, me dio mucho gusto conocerla. Dígale a su nieta que aquí estoy a sus órdenes, que soy la representante del Estado, y ya me retiré, pero sí me quedaba con la idea de que no hay que decirle a la persona con discapacidad que es un castigo, que es una enfermedad, que porque el papá tomaba, que porque no. Si crees en Dios, te tocó la fortuna, te tocó la lotería, así de fácil. Ya está aquí, ya ahorita hay mucho avance. Tu chamba es sacarlo adelante. Tu chamba es hacerlo independiente a la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que desde ahí es un punto bien importante los padres, ¿no? Hace poco, el año pasado, me fui a Miami. Iba a Miami porque pues soy la primera diputada, ¿no? Entonces ha sido la noticia del año, que, ay, que Cintia, que es diputada, que la única persona con talla baja, ¿no? Entonces me voy a ir a Miami porque le digo a mi jefa, oye, están por avisarme, porque aparte todas las entrevistas es de un día para el otro, ¿no? Vas a viajar mañana a Ciudad de México. Yo fui mucho el año pasado a Ciudad de México, 2 años he estado yendo mucho a la Ciudad de México, por lo mismo de que si entrevistas o si en Mérida o si esto, ¿no? Entonces, total, me avisan, le digo a mi jefa, ¿sabes qué? Como quiera me firmas por si tengo que ir o no, sí está bueno. Le hablo y le digo, ya me dijeron que sí, que ya me voy. No, pues bueno, entonces ya era tarde, le dije, mañana tengo que estar a las 7 de la mañana en Monterrey para tocar el vuelo. Pero para esto me dice una compañera, Cintia, ¿y quién te va a acompañar? ¿Cómo? Sí, ¿quién te va a cuidar? No, Luz, la haré yo sola. No, Cintia, qué peligro, qué miedo. Pues no, si Cintia Molano es independiente, es porque sus papás le enseñaron a salir adelante. Claro que no me voy a aventar a un bungee, claro que no me voy a subir a un caballo, claro que no me voy a subir a una montaña rusa, o sea, también estoy consciente de lo que puedo y no puedo, ¿verdad? O sea, hay cosas, digo, no te voy a decir que en los aeropuertos se agarro silla de ruedas, porque un paso de ustedes son 2.5 míos, porque aparte sí está bien fregada de toda la columna y todo eso, y aparte con el niño me afectó mucho las lumbares con el embarazo, pero pues yo estoy consciente de lo que puedo y no puedo, ¿no? Entonces, el aeropuerto de Miami era enorme, entonces agarré una silla de ruedas, tan fácil, agarra la silla de ruedas y ya, ¿no? O sea, lo que no puedas, pide ayuda, lo que puedas, tú hazlo sola, ¿no? Claro. Entonces, tan fácil es como subirse a la camioneta y esa es la independencia que te enseñan los padres. Por eso, en toda la entrevista he recalcado la importancia de hacer a la persona con discapacidad independiente. Claro, hay personas con discapacidad que siempre van a depender de alguien, ¿verdad? Estoy consciente. Pero las que se pueden, pues enséñale. Claro, claro, hay opciones, ¿no? Como en mi caso, me dicen, "Ah, es que eres dependiente de tu perro". Le digo, no, mi perro me acompaña y gracias a él yo soy independiente. Y sí, como lo es el que usa perro guía, el que usa perro de alerta médica, etcétera, etcétera. Y como el que usa o la que usa silla de ruedas y se mueve en silla de ruedas porque no puede caminar. En fin, es como que no ver, gracias por compartirnos esa experiencia con esta señora, porque sí muchas veces vemos como maldición una situación que nos toca vivir, pero de verdad, entrar al mundo de discapacidad es abrir también un mundo de posibilidades. Yo lo he vivido, a veces no es fácil, sí lo sé. Las barreras que tiene la sociedad hacia la discapacidad es impresionante, pero puede haber cosas interesantes. En el camino también se viven cosas lindas. Y me gustaría, si tú lo permites, Cintia, que ahorita que regresemos de este corte, que tengo que irme otra vez al corte, nos platiques experiencias agradables que hayas tenido, que te hayan marcado, que hayas dicho, digo, independientemente de todo el trabajo personal que ya nos platicaste que has tenido y que además contaste con el apoyo de tus papás de toda la vida,
¿Qué alguna grata experiencia o experiencias nos podrías compartir para entrar al tema, ya de ahí irnos al tema escabroso de la discriminación? Entonces, si me lo permiten, nos vamos rápidamente al corte y regresemos con esto. No se vayan y estamos rápidamente de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Y pues nos quedemos en no solo hablar de las malas experiencias, sino de las bonitas experiencias. Y nos iba a compartir una o varias experiencias gratas que haya vivido Cintia en esta lucha que ha decidido realizar para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y en especial de las personas con talla baja. Entonces, no sé si nos pudieras compartir alguna experiencia agradable. Que nos contaste algunas, que fue el apoyo del gobernador y todo, pero algo más personal. Más personal, sí. Fíjate que también cuando eres tanta cosa, de repente se le sube a la gente. Te voy a decir porque a mí no, porque he subido poco a poco, porque es algo bien importante, ¿no? Mi papá una vez, cuando apenas iniciaba, pues estaba así en todos los periódicos y así. Y pues claro que te sientes bien padre, o sea, te ves en el periódico y dices, ay, güey, o sea, ni en los sociales me tomaban fotos, me sacaban la vuelta, ¿no? Y digo, o sea, ponían a la guapa y la bonita o no tenía dinero yo y no me ponían en el periódico, ¿no? Entonces empieza a salir Cintia en el periódico y le digo a mi papá, háblame con respeto, bromeando yo. Le dije, háblame con respeto, que ya salgo en el periódico. Y me dijo, allá serás lo que quieres. Aquí eres tata, Cintia. Y volteo y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y me dice, Cintia, te voy a dar un consejo bien grande. No pude decir la maldición, ¿verdad? Empieza con P. Inki, Cintia. Inki, Cintia, ahí está. Eh, y me dice, Cintia, el subir está con ganas. El sentirte importante está con ganas, pero el trancazo duele mucho. Así que te voy a dar el consejo más grande. Nunca olvides cuánto mides. Y yo volteé y le decía, pues 1,18. Me dice, no, Cintia, siempre sé humilde, siempre lleva los pies en el suelo y nunca olvides qué fue lo que te llevó a estar hasta donde estás. Entonces, si algo le ha servido a Cintia, es tener los pies bien en el suelo. Y cuando quiero volar, vuelto y digo, Cintia, ¿cuánto mides? Porque es bien padre. Yo siempre quise ser famosa, pero tú veías a las artistas flacas, bonitas, bien chulas, las desgraciadas, operadas y todo, y yo decía, ay, qué padre, ¿no? Uno quisiera tener su programa de radio, uno quisiera que le entrevistaran, uno le gusta, porque pues veías a las artistas y todo el mundo quería ser famoso, ¿no? Uno quiere tener su programa de tele. Mi condición es lo que me hace abrir o sea, lo que yo soñé, gracias a mi condición, yo tengo toda esa oportunidad. Cuando yo subo en las redes, que a mí me molesta mucho que la gente que no tiene discapacidad se suba a los juegos de personas con discapacidad y que se estacionen peor, ¿no? Pero ya no quiero hacerla de todos porque ya me han gritado de todo, ¿no? Entonces, yo tomaba una foto y tapé la cara de los niños. Y les decía, es que ya basta, o sea, ustedes tienen sus propios juegos, porque aparte los juegos para parar y celebrar, o para talla abajo, para todos esos niños que se acuestan, que es como una cama, que es como de lona, el hecho de que a veces las personas con discapacidad pesan menos o más flaquitos que una persona sin discapacidad, la van desgastando, la van rompiendo, y de por sí muy apenas se consiguió el apoyo. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, qué coraje es que lo vayan, que se vaya acabando, ¿no? Ese tipo de juegos. Entonces, yo cuando subo esa nota,
me acuerdo muy bien que me habla el director del estado de la radio y me dice, Cintia, quiero hablar contigo. Yo, pues te digo, mucha gente me conoce, niñita. Claro que sí, Jorge, vamos a tomarnos un cafecillo. Ándale, vamos. Me voy a tomar el café y me dice, oye, Cintia, ¿sabes de alguien que quiera que hablar de las personas con discapacidad en la radio? Y yo dije, pues yo no estudié comunicaciones, pero pues yo quiero, pues es mi sueño. Dice, ándale, digo, no pagamos, pero le dije, no hay bronca, yo voy, de verdad. Te voy a dar media hora. Órale, va. Todos los miércoles media hora. Está bueno, hombre. Salía del trabajo, me quedaba un chorro de tiempo en la radio para que saliera. A veces me cancelaba la gente de ir. Y tú más que nadie sabes lo que es que te cancelen y dices tú, ching, tengo que sacar el programa adelante, ¿no? Entonces, total, pues ya me voy. Yo la regaba un chorro, malísima para conducir, pero poco a poco fui aprendiendo. Y luego me dice, oye, Cintia, ya te voy a dar otra media. Ah, porque aparte le decía, ay, no, jefe, en la radio le decía, no, hombre, ¿qué es eso de media hora? O sea, apenas lo estoy saludando, apenas estoy sabiendo su nombre y ya los estoy despidiendo. ¿Verdad que queremos una hora? Pues queremos una hora. Y la gente empezaba a opinar que quería una hora. Ahorita por cuestión de la pandemia no estoy, porque sí es muy peligroso, pero estamos viendo también igual de la manera de grabar los programas. Entonces, imagínate, se me abre la oportunidad de tener mi propio programa de radio en la radio y en la tele, ya estamos en la tele, radio y tele, o sea, tú prendes el estéreo y escuchar a mi voz, porque de repente era grabado y yo decía, ¡ay, soy yo la de la radio! Entonces, eso ha sido uno de los logros que digo, wow, wow, o sea, de verdad es algo que me encanta. Después llega Cari Rojas de Colombia, mi amiga de talla baja, porque pues tengo muchos amigos de diferentes países de talla baja, y me dice, oye, Cintia, pues que quiero hacer una entrevista entre 5 mujeres. Y le digo, oye, ¿no has visto este programa que sale en este canal, Netas Divinas? ¿Por qué no hacemos algo así entre mujeres? Ándale, me late. Entonces, se abre ojo con estas mujeres, somos 5 mujeres, no, 6, perdón, 6 mujeres de diferentes países, se abre la oportunidad, lo último que hablamos es de la discapacidad, porque también queríamos romper esa imagen de que solamente de personas con discapacidad íbamos a hablar. Yo creo que desde nuestra experiencia propia ya estamos hablando de la discapacidad, entonces pues se abre esa oportunidad y tengo el programa. Entonces, gracias a mi condición, gracias a lo que he hecho, yo he podido lograr mis sueños. Ahorita ser diputada federal suplente, la primera persona en talla baja, ha dado la vuelta al mundo. Ya estoy por terminar, lo he dicho y lo he gritado, por favor, denme la oportunidad de leer una sola iniciativa a favor de mi gente. Es lo único que pido, ¿verdad? Como que sería lo que me faltaría como ser humano antes de que termine, porque volver a participar en una candidatura, Dios santo, en mi vida me había cansado tanto como ahí. Fueron 4 meses intensos. Visité Ciudad de México miles de veces, pero fue una experiencia padre de poder demostrar, que también esos son los logros que te quiero contar, de ser la primera persona de talla baja. Eso es algo que se va a quedar de por vida, ¿no? Que en el estado se abra el primer programa de personas con discapacidad y que aquí tu servidora sea la conductora, que se abra el primer programa de mujeres de talla baja, que sea la primera diputada. O sea, la gente, yo con discapacidad le digo, ustedes pueden hacer mucho, solamente propónganselo y acuérdense qué es lo que los llevó a estar hasta donde están, cuánto miden. Porque el volar es muy bonito, pero el trancazo, porque también me he llevado trancazos, son muy fuertes, Miroslava. Sí, claro. Y bueno, y a eso me gustaría ir ahorita, pero antes me encantó. Me voy a adoptar lo que te compartió tu papá. ¿Cuánto mides? Si en algún momento se me ve el avión y ya se la cree uno, ¿no? Porque además no, bueno, yo desde que empecé también con esta lucha a favor de los perros, de los usuarios de perros de asistencia, es por los que vienen atrás, ¿no? Igual ya a uno no le va a tocar ver mucho cambio, pero pues va uno dejando las semillitas y también, Exacto. por lo menos, y me lo dijo la primera entrenadora que conocimos de perros de asistencia, me dijo, tú y Huy, mi perro de asistencia, son embajadores. Y siempre ve con esa visión, son embajadores en este país que a duras penas se conocen los perros guías y pues te va a tocar abrir puertas y siempre
pues como ser, como que es uno el ejemplo, porque pues yo me movía en un medio de abogados donde no había ni personas con silla de ruedas y de repente llega esta con su perro, pues qué onda, ¿no? Entonces ha sido Claro. ir creando conciencia desde pues el ejemplo y tocando puertas y se abren y poco a poco haciendo un poquito y de ahí que nació este programa, porque lo principal a lo que nos enfrentábamos era a la discriminación, pero a veces sí, pues de repente te sacan que el reportaje, que alguien te brindó un espacio para hablar de perros de asistencia en la tele o me acuerdo cuando salimos en Sale el Sol y salió Huy en unas tomas divinas, en fin. Entonces, sí, muy fácil se te puede ir el avión de que, uy, ya, yo soy aquella. Y no, es simplemente Claro. que se nos está dando la oportunidad de ser la voz de muchas personas y de todas, sobre todo yo pienso mucho en los niños y niñas del mañana, que si les toca tener una condición como la nuestra, pues que sepan que hay una opción, que hay posibles soluciones y que son tan valiosas como cualquier otro ser humano y que tienen el derecho a tener una vida perfectamente independiente, incluyente y ser tan felices como se lo propongan. Pero qué fácil es luego perder el piso, eso que ni qué. Sin embargo, está el otro lado bastante terrible, que es al que nos enfrentamos día a día la mayoría de las personas con discapacidad, que es la discriminación. Y al principio del programa comentaste varias cuestiones que son altamente discriminatorias, como los memes, como los apodos, de que Nani decías que ya cuando me dicen pequeña, dices, bueno, ya eso suena más a piropo, lo cual me parece terrible. Eh, pero aparte de eso, ¿a cuáles son las barreras o actos discriminatorios más frecuentes a los que se topa una persona con talla baja? Yo creo que, pues como tú dices, ¿no? A los programas, a la falta como de conciencia de saber que cuando tú ofendes puedes dañar a alguien, que no te estás burlando de un personaje, sino te estás burlando de un ser humano, pues al hecho de, por ejemplo, cuando decimos del escalón, en los mismos bancos dicen, ay, no la vi, qué pena, ¿no? O el acto más fuerte es, me paro en un lugar de silla de ruedas, porque pues mi columna, porque digo, un lugar de discapacidad, me paro en todo eso y que llegue alguien y te diga, tú no estás en silla de ruedas, no te puedes parar aquí. Y tú dices, pero es que no nomás es para la persona en silla de ruedas el lugar para discapacidad. Habemos muchas discapacidades. Hay gente de talla baja que no lo necesita, hay gente de talla baja que sí lo necesita. Entonces, yo creo que las barreras más grandes, como toda persona con discapacidades, no va a poder. No, no es una carga. No, no somos carga. Yo creo que, como te digo, si podemos demostrarlo, pues acabar con las burlas, eso es lo principal, ¿no? Pensarla dos veces si vas a subir un meme porque no sabes a quién te vas a dañar. Fíjate que la otra vez había un comediante del estado de aquí al lado, donde sube, ay, pobre señora, la van a sembrar para ver si crece y todo el mundo burlándose. Y yo sí le dije, le escribí en ese momento, le dije, ¿te has puesto a pensar que si esa señora, que es una persona que siembra, se me olvidó el puesto, que es una persona que está en la cosecha, que le ha costado, que le está doliendo la columna porque se le ve en la foto, y tú todavía muy fácil es decir, déjame me burlo, déjame le hago un meme. Y yo decía, ¿te has puesto a pensar qué pasaría en la mente de esa señora que tiene un trabajo digno, que batalló mucho para conseguirlo y que tú todavía te pongas a burlarte? O sabes qué, le dije, yo soy activista. Le dije, y ese tipo de memes de verdad, qué tristeza, porque alguien de talla baja que lo esté viendo va a decir, no quiero salir de mi casa. Se van a burlar de mí. Yo creo que, pues sí, somos graciosos como toda la vida diaria, ¿no? O sea, sé hacer chistes como todo ser humano, pero no estoy yo aquí para hacerte reír. Estoy aquí para ser feliz.
porque todo ser humano viene a este mundo a ser feliz. Tenemos una misión, con o sin discapacidad. Tenemos retos, y esos retos son los que nos hacen a veces no querernos levantar. No te voy a decir, yo creo que te ha pasado a ti, hay días que dices tú, no me quiero levantar, me duele demasiado la columna, estoy cansada, quiero estar acostada, pero tengo que trabajar para dar de comer a mi hijo, tengo que trabajar para completar la escuela que quiero para mi hijo, ¿no? Porque lo mejor que le voy a dejar la educación. Soy el complemento porque el sueldo de mi esposo no alcanza, o sea, o no le puedo cargar la mano, la losa todo a mis papás, yo tengo que demostrar que puedo. Entonces, hay días que Cintia no se quiere levantar porque le duele mucho la columna, pero nos tenemos que levantar. Entonces, imagínate, aparte de ese dolor, te levantas y te topas con una sociedad ay, que a veces tú dices, ay, híjoles, ya se cansa uno. Me hacían esa pregunta, te digo que aparte de cargar a mi hijo, yo creo que si no fuera pequeña caminaría enfrente de todo el mundo sin ser vista, sin, sin que se burlen de nosotros, porque es Sí, a pasar diario son burlas. desapercibidos, ¿no? Claro, ya quisiera un día. Y la gente que puede no lo valora. O sea, entonces yo digo, hay mucho atrás, no es como que siente todo el día la autoestima, qué con madre, qué chido, ¿no? No, soy un ser humano que a veces se cansa, que a veces llega cansadísima el trabajo y todavía tiene que cuidar a su niño, porque soy mamá. Entonces, y luego todavía tienes, dices tu ching, ya se le acabó la leche, habrá, hay que salir. Y ya sabes lo que te topas, y ya sabes porque aparte les dices me ayuda y se burla de, ay, no alcanza, ¿verdad? A ver, omítete esos comentarios, compadre. O sea, omítete el burlarte cuando te pido ayuda, porque no te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo que si me ayudas a alcanzar esa leche. Entonces, son muchas cosas lo que uno se enfrenta y sí, uno sueña con un mundo incluyente, uno sueña con un mundo de no de burlas. Yo creo que tengo una frase bien marcada, Miros. No te pido que me quieras ni que aceptes mi condición. Yo lo único que te pido que cuando me veas caminar, me respetes. Híjole. Como así respetamos nosotros a cualquier ser humano, así pedimos nosotros el respeto. Uy, qué importante y gracias, porque justo esto de los memes, cuando nos llegan, yo sí me he aventado también uno que otro tirito por algún meme homofóbico, violento, de género, cuestiones así con ciertas personas, pero por lo menos lo que hago es borrarlos y no seguirlos pasando, porque a veces sí es cierto que el mexicano, y lo pongo muy entrecomillado, estamos acostumbrados a reírnos de nuestras tragedias, pero yo no estoy tan de acuerdo con ello. Y más bien estamos acostumbrados a reírnos de la tragedia ajena, porque cuando la tragedia toque nuestra puerta, no creo que estemos muertos de la risa porque nos quedamos sin una casa, sin un techo, no creo que nos dé mucha gracia, pero si lo vemos en el de enfrente, sí nos puede dar mucha gracia y eso es terrible. Y sobre todo, volvemos a lo mismo que dijiste desde el principio, nadie estamos exentos de llegar a tener alguna condición, alguna discapacidad o tener algún descendiente con algún tipo de discapacidad o con Exacto. esta situación de talla baja. Y bueno, me tengo que ir al último corte, pero regresamos ya para cerrar este episodio que ha sido sumamente interesante. Nuevamente, muchísimas gracias, Cintia, por tu esfuerzo y por el tiempo que nos estás brindando, porque de verdad nos abriste un panorama y nos abriste los ojos a un mundo no solo de las personas de talla baja, sino al mundo que deberíamos de estar luchando día a día por conseguir, que es un mundo donde todos estemos incluidos, en que no se tenga que hablar de diseños universales o específicos, en el que simplemente todos podamos caminar y transitar y sonreírnos unos a otros sin denostar a nadie. Entonces, bueno, no se vayan para Así es. nuestras conclusiones aquí en ¿Y tú también discriminas? Muchas gracias.
Y tristemente estamos en nuestro último bloque. Y bueno, ya para cerrar, nada más nos gustaría mucho conocer tu experiencia en la cuestión electoral. Decías, fueron 4 meses muy intensos de campaña. En general, sí, uno cuando ve estas campañas electorales que van ahora sí que de puerta en puerta, de lugar en lugar, tratando de motivar a las personas para decirles, únanse a mi propuesta y además explicando propuestas y todo, y habla uno todo el día muchísimo. Y si además es junto con una condición, me imagino que no fue nada sencillo y también no sé a qué retos, barreras o inclusive discriminaciones te tuviste que enfrentar. Fíjate que cuando se me presentó, yo ya estaba como que muy avanzada en el tema del activismo y esta persona, esta titular, me presenta y me dice, oye, quiero que seas mi suplente. Dije, genial, ¿no? Yo acababa de agarrar la presidencia nacional, y dije, pues bueno, va a valer la pena, me dice ella, renunciar, porque tú vas a poder llegar más, ¿no? Como que siempre también pues está la oportunidad laboral que tú quieres, ¿verdad? Como el crecer un poco más en ese tema. Dije, va, perfecto, vamos a trabajarle. Entonces, pues hay detrás de toda campaña hay personas especialistas, publicistas, entonces les decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Porque a veces estamos muy cerrados con la persona con discapacidad, de cuando tiene un puesto, pues van a decir, esta nomás va a trabajar para la gente con discapacidad. Entonces, era todo una estrategia de poder yo llegar a la gente, tocar esas fibras y siendo yo, porque yo les decía, a ver, si algo no me gusta, no esperes que yo lo diga. No, pues bueno, ¿no? Y de hecho sí, de repente como que echaban mucho de que ataca al contrincante y yo decía, olvídalo que en mis redes sociales personales, le dije, olvídalo. Le dije, yo no soy así. Le dije, si quieres en la página que tú me creaste por campaña y dale, ¿no? Yo me voy por el corazón y no sé qué. No, pues bueno, ¿no? Entonces ya entramos, lanzamos, sobre todo era como eh, que aparte de ser persona con discapacidad, soy mujer, soy esposa, soy empleada, soy madre, soy hija, soy hermana, soy todo, ¿no? Entonces soy como ser humano, soy como todas las mujeres, sobre todo mujer, ¿no? Que sufre este tipo de violencia de género. Entonces entramos, trabajamos, tocamos muchos corazones, te lo puedo decir, muchos, muchos. Creo que cuando se notaba mucho cuando ella hablaba, cuando yo hablaba, entonces siempre era como habla la titular, después habla la suplente, pero cuando hablaba la suplente tocaba y lloraba, porque en una de esas lloré de corazón, Alex, porque decía, estoy aquí, mi hijo está en la guardería, y estoy aquí alzando la voz por todas las mujeres que tienen que trabajar, ¿no? Entonces fue padrísimo, llegó la selección, a pesar de ser un movimiento grande, era cuando se votaba también por el presidente de la República, y solamente 9 diputados federales ganan en todo México de nuestro partido y uno de esos fuimos nosotros. Te voy a ser sincera, la gente se lo dijo, tuviste el gane por Cintia, o sea, Cintia te ayudó muchísimo porque aparte era un distrito que no era de nosotros, era algo único, no era por primera vez, ¿no? Era la primera persona con discapacidad que concursaba en una candidatura en el estado, porque aparte me decían, qué padre, es la primera persona con discapacidad, y le decía, pues orgullo para ti, pero pues toda la vida existió la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, aparte de ser la primera persona de talla baja, aparte, o sea, no fui la primera candidata de talla baja, fui la primera mujer, no fui el hombre, hubo uno en Colima, pero sí fui la primera en ganar. Entonces, total, pues ver tu nombre plasmado, y en eso salgo en un proyecto que se llama Somos Decididas, mujeres que influyen en otras mujeres, para que te invito para que entres después. Somos decididas, ¿no? Estamos encontrando mujeres chingonas, como dicen. Wow, o sea, entonces yo cuando me vi dije, wow, o sea, yo le decía a Olga, ¿en qué momento pensaste en mí? Dice, pues es que has tocado muchas fibras, Cintia. Y más allá de ser diputada, pues has hecho cosas que nunca se ha atrevido nadie a hacer. Y cuando sale la nota, la gente me dio con todo. Salí en Forbes, aparte en Forbes, o sea, era en Vogue, la de modas, o en Forbes. Entonces yo salgo en Forbes por el ámbito político. Entonces imagínate tú qué momento va a salir una revista, pues si en los sociales me querían tomar foto, o sea, llegaban aquí los sociales y me querían tomar foto y esto ya más. Entonces cuando yo me vi y vi los comentarios, me dieron con todo, porque aparte cuando yo era candidata, tenía prohibido ver las redes.
¿no? Porque que la enana, que qué le pasa, que se vaya al circo, que no sé qué. Y yo decía, no voy a ver ningún comentario en las redes sociales, me voy a evitar toda esa ridiculez de ver comentarios. Y en Forbes me dieron con todo. Le queda grande la silla, y yo por dentro les decía, y entren de hecho entren a mi Instagram, y ahí viene la liga del Forbes, ahí. Y yo decía, por favor entren, nomás lean qué dice el mensaje. Estoy pidiendo respeto para las personas con discapacidad y son los primeros que me atacan, ¿no? Y que viene de la transformación, y yo decía, bueno, qué fregados. Aparte yo por dentro decía, pero soy suplente, ni siquiera he tocado el Congreso de la Unión y ya me andan atacando, ¿no? Entonces ahí fue un proceso bien difícil porque por renuncio a la presidencia nacional, entro como suplente, no se cumplen las expectativas que yo había entrado, pero el hecho, y aparte me dan con todo para las críticas, pero el hecho de que tú me entrevistes o me manden a hablar porque soy la primera diputada, para mí es que valió la pena. Para mí es decir, para alguien mi historia les ha inspirado, para alguien es importante lo que yo he hecho. A lo mejor no a la señora, esta señora, pero para alguien más he sido importante. Yo creo que ese es lo que avanzas, porque ahí sí me daban y me discriminaban y bueno, yo decía, en mi vida me habían criticado tanto. No, hombre, yo creo que hasta lo que nunca me pasó en la primaria y la secundaria, que todas las chavitas buena onda, me habían criticado como ahorita. Y aprendí que los del problema son ellos, no yo, que lo que tú me dices no es verdad. Digo, si me dices vieja gorda, pues ahí te voy a decir, pues sí, estoy gorda, o sea, sí, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que haga? Me gusta la comida, ¿verdad? Pero ya que me critiques, que me digas que soy, que no soy, no me cala, se me resbala. Aprendí mucho a eso y fue un proceso muy bonito, muy doloroso, que estoy por terminar ya en septiembre, si Dios quiere, y, y termino con la cabeza en alto, Piros. Termino con la cabeza en alto de ser la primera persona de talla baja que gana una candidatura, aunque sea la simple suplente que siempre me dijeron, pero esta suplente está tocando corazones y esta suplente va a seguir inspirando a más personas a salir de su casa. Eso es lo mejor, a pesar de la discriminación, a pesar de lo que me han dicho, yo sigo saliendo adelante. Se termina mi ámbito político, ahí termino, pero no se termina el que yo siga luchando por las personas con discapacidad, no nomás de talla baja, con discapacidad y sin discapacidad, porque en campañas, si algo aprendí, es a luchar por las familias que tienen hijos sin discapacidad y la sociedad es cruel. Sí, porque hasta en eso, desafortunadamente, para discriminar no solamente a personas con discapacidad, a todo tipo de grupos y no solo a los que llaman vulnerados o vulnerables, que me gusta más el término prioritarios, eh, todos somos presa de la discriminación. Desafortunadamente vivimos en un país altamente discriminatorio, pero también en un país en el que puede haber muchas oportunidades si las tomamos y trabajamos por ellas, como lo hizo nuestra querida invitada del día de hoy. Y pues de verdad, wow, o sea, me quedo fascinada de haber podido escuchar toda tu historia, de todo lo que nos platicaste, de todo lo que nos comentaste, de haber entrado al mundo de las personas de talla baja de la mano de Cintia Molano. Creo que no es cualquier cosa y me siento muy afortunada de haberlo podido hacer contigo gracias a nuestro querido amigo en común, que se llama igual a tu hijo, el doctor Abraham. Le mandamos saludos al doctor. Y bueno, me gustaría que, pues, ¿a qué conclusiones podemos llegar después de todo este maravilloso recorrido que nos hiciste? ¿A qué conclusiones llegarías? Híjole, persona con discapacidad, la conclusión que te doy es vuela, vuela alto, disfruta, valora, ámate, corre como tú puedas, respiras y eso dale gracias a Dios, disfruta y si te das el madrazo,
levántate, porque hay gente que se cayó y no se pudo volver a levantar y tú te puedes volver a levantar. Disfrutemos, disfrutemos como estemos, valoremos, amémonos y sobre todo respetemos. Y a la persona sin discapacidad, ámate, que ya muchos desearían estar como tú. Yo no es que no ame mi condición, pero me encantaría por 24 horas ser la invisible, ser la persona que no se burla. Así que tú tienes todo a esa persona que no tiene discapacidad. Ama, valora, corre, corre tan rápido y cánsate y vuelve a correr, porque eso muchos desearíamos hacer. Disfrutemos el aire, disfrutemos todo lo que tenemos alrededor. No dependamos de alguien para ser felices. Nosotros mismos podemos. Necesitamos estar bien para poder hacer felices a los demás. Así que, y sobre todo, antes de subir un meme, antes de burlarte de alguien, piénsalo 2 veces, porque nunca sabes lo que está pasando a esa persona. Nunca sabes si ha tenido un buen día o un mal, uno bueno o uno malo. Así que mejor amemos, respetemos al prójimo y vivamos. Siempre digo, arriesgarnos a vivir. Vale la pena vivir, vale la pena sonreír, vale la pena tener esos buenos momentos. Muchísimas gracias, Cintia, qué lindo. Y sí, hay que ser, hasta para hacer reír, pues hay que usar la neurona. Es más fácil usar la tragedia ajena, pero que se vea tus capacidades intelectuales para hacer un buen chiste. Hay muchos chistes blancos muy buenos que necesitan ingenio, entonces Claro. muestra tu ingenio y no uses ni abuses de la situación de otra persona, porque ya en esta era ya eso no es nada agradable ni chistoso. Y pues muchísimas gracias, Cintia, fue de verdad un honor, un placer escuchar todo lo que nos compartiste, tu historia, tu experiencia, la experiencia de la Diputación, lo del escalón universal, que fantástico que ya hayas logrado que en varios estados ya lo tomen en cuenta y pues a seguir, ahora sí que ya, seguir luchando, ahora sí que, y lo que nos falta, ¿no? Y pues esperemos en un futuro no muy Así lejano es. volverte a tener por aquí, ya sabes, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, terminando, cerrando este bloque, les vamos a poner todas las redes sociales de Cintia para que vean ese artículo de Forbes y además mucho de lo que sigue aportando a toda nuestra sociedad y como ven, con un corazón enorme. Muchísimas gracias, Cintia, y nos vemos muy pronto. Gracias, Miros. Gracias por la invitación, de verdad. Y a todas, todos y todas ustedes, pues nos vemos en otro capítulo de Y tú también discriminas. Que tengan unas maravillosas fiestas. Cuídense mucho, sigan encerrados, por favor, y nos vemos muy, muy pronto.